Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar en esta oportunidad nuevo material de trabajo. Vamos a hablar específicamente de una de las partes de la cinemática que trata acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos en esta sesión a trabajar una serie de conceptos, a mirar unos gráficos y espero pues de que de esta manera vamos a profundizar un poquito más el tema para poder en el siguiente material poder abordar una serie de ejercicios. Entonces miremos a ver de qué se trata. Bueno, de manera inicial vamos a arrancar mirando qué es el movimiento uniforme rectilíneo. Esta palabra nos indica de que el objeto se va a mover primero en línea recta y lo más importante, la característica primordial de este movimiento es que todos los objetos, las partículas o lo que estemos trabajando, se van a mover con una velocidad fija, es decir, con una velocidad constante. Esto significa que dicha velocidad ni se va a aumentar ni tampoco va a disminuir, siempre va a permanecer la misma. Es como complejo encontrar un elemento que se mueva siempre con esa velocidad, pero simplemente es como para tratar de resumir el movimiento del objeto, ¿vale? Entonces, de manera inicial vamos a mirar que como ya trabajamos ahorita con este concepto de lo que es velocidad, miremos de qué se trata. Entonces, la velocidad, nosotros ya sabemos de que es un vector, ¿cierto? O sea, que tiene las tres características. Posee magnitud, dirección y sentido. La velocidad a ser un vector la vamos a representar con la letra B corta o V con una flechita encima, pues para representar de qué es un vector. Recordemos una parte bien importante en qué se mide. Pues resulta de que en un automóvil, en un vehículo, nosotros observamos en el dispositivo que marca la velocidad unos elementos o unas unidades que dicen que es kilómetros por hora y se escribe de esta manera, ¿cierto? Pero aquí vamos a resaltar una particularidad. Nosotros sabemos que kilómetros son unidades de medida de la distancia, ¿no es cierto? Entonces, distancia. Miren cómo sale la fórmula de fácil. Dividido entre quién. Y esta unidad, pues, de las horas son del tiempo. Entonces miren cómo salió la fórmula de una manera muy sencilla. Sabemos que la velocidad es distancia sobre el tiempo. Pero aquí tenemos una cosa muy importante que tenemos que tener presente. Y es que la distancia no es un vector, sino es una magnitud escalar. Y un escalar entre otro escalar, pues es imposible que me dé un vector. ¿Por qué utilizamos siempre esa fórmula que velocidad es distancia sobre tiempo? Pues resulta de que si un objeto sigue su trayectoria hacia adelante y jamás se regresa, sabemos que la distancia es igual al desplazamiento, que este otro sí es un vector. Entonces, por esa razón, si trabajamos con este tipo de ejercicios cuyo movimiento o cuya descripción de la trayectoria del objeto es que se vaya hacia adelante y no se regrese jamás, la distancia y el desplazamiento son los mismos. Por tanto, la velocidad podemos trabajarla de esta manera, ¿cierto? Pero lo correcto sería trabajar de la siguiente forma. Mira, la velocidad va a ser igual al desplazamiento y nosotros sabemos que el desplazamiento es un delta de x, ¿cierto? Sobre el tiempo. Este delta de x es desplazamiento. Entonces, ojo con esta parte que es muy importante. ¿Y qué diferencia tiene el desplazamiento con la distancia? Pues resulta de que el desplazamiento significa cambiar de posición. Vamos a colocarla aquí, cambiar de posición. ¿Cómo así? Entonces, el delta de x es igual a la posición final, ¿cierto? A la cual terminó o hasta el punto final del elemento, hasta donde tenía el destinado moverse, y le restamos la posición del punto de donde arrancó. Entonces el desplazamiento no es un cambio de posición, entonces sería posición final menos
la posición inicial. En cambio, la distancia simplemente es la suma de todos los recorridos que el objeto ha realizado, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presente. La distancia, pues, se mide en metros en el sistema MKS y el tiempo se mide en segundos, ¿no? Y lo mismo, acá el desplazamiento se sigue midiendo en metros. Estas unidades de kilómetros por hora que habíamos fijado de la velocidad, pues son unidades muy grandes, ¿cierto? Cuando el recorrido, la distancia es muy grande y también han transcurrido pues tiempos muy grandes. Entonces, de esa manera trabajan con kilómetros por hora. Pero en el sistema internacional vamos a trabajar en metros por segundo la velocidad. Entonces, para que tengamos muy presente esta parte. La velocidad también se la conoce como velocidad media, ¿no? Entonces, como para que tengamos muy presente esta parte. Y existe otro término importantísimo que hay que tener muy presente y es la rapidez. ¿Qué diferencia tiene de la velocidad? Pues principalmente que la rapidez no es un vector. Empecemos por ahí. La rapidez es una magnitud escalar y la vamos a representar con la letra B corta sin la flechita. Por esa razón es que miren que en ocasiones estos dos términos se trabajan o se manejan de manera indiferente, ¿no? Porque si lo que les comenté hace un momento, si la distancia y el desplazamiento son los mismos, pues velocidad y rapidez también van a ser las mismas. Entonces, mucho cuidado con lo que se trabaja. Entonces, más que todo hay que tener muy presente es el movimiento, el comportamiento que tiene el objeto para de esa manera saber si vamos a trabajar una velocidad o trabajamos una rapidez. Entonces, para que tengamos muy presente esta parte. Y como la rapidez no es un vector, sino una magnitud escalar, esta sí es la distancia dividida entre el tiempo, a diferencia de la velocidad que es desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, esta parte hay que tenerla muy presente para poder hacer el trabajo. Ahora, ya que tenemos definido lo de la rapidez, lo de la velocidad, hagamos un trabajo especial. Vamos a tomar la velocidad como si fuera la misma rapidez, pero vamos a trabajarla con la fórmula del desplazamiento. Entonces, velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Qué tengo aquí? Que la velocidad va a ser igual, este delta de x, ya lo fijé acá arriba, mírelo, que es posición final menos la posición inicial dividida entre el tiempo. Miren entonces la fórmula que vamos a trabajar nosotros con el movimiento uniforme rectilíneo, ¿vale? Solamente existe esta formulita. Por lo general, esta posición inicial, si decimos que el objeto parte desde un punto inicial 0, entonces la posición inicial va a ser 0. Entonces me queda esta posición final o la distancia sobre el tiempo. Entonces mucho cuidado con esto, ¿vale? Puedo calcular la velocidad que tiene el objeto después de cierto tiempo, aunque sabemos, la posición final que tiene después de cierto tiempo, pues porque sabemos que el objeto se sigue moviendo con una velocidad constante, ¿no? Porque esa es la característica de este movimiento. ¿Qué hacemos? Este tiempo, como está dividiendo, al otro lado lo voy a pasar a multiplicar y me queda velocidad por tiempo es igual a posición final menos la posición inicial. Y la posición inicial quedó sumando al otro lado, está restando al otro lado, la voy a pasar a sumar, ¿no es cierto? Entonces, velocidad por tiempo más una posición inicial y eso me da la posición final. Ahora, si yo quiero presentar la fórmula, vamos a hacerla aquí de este otro lado, voy a tener que la posición final a la que alcanzó el objeto simplemente es igual a velocidad por tiempo más una posición inicial. Ahora analicemos esta fórmula que nos dio. Miren, esta formulita es muy parecida a la fórmula de la recta, donde la fórmula matemáticamente se escribe que y es igual a mx, donde m es la pendiente, x la variable independiente, más o menos b. ¿Y quién es este más o menos b? Pues el punto de corte de la recta con el eje de las y. Entonces, ¿qué tengo? Pues que y pues viene siendo la posición final, la pendiente, miren, viene siendo la velocidad
La variable independiente es el tiempo y el punto de corte es la posición inicial. Miren cómo se correlacionan entonces estas dos ecuaciones. Lo que me quiere decir es que si yo construyo un gráfico de posición contra el tiempo, lo que voy a obtener son líneas rectas, en donde yo calcule la pendiente, voy a tener, en este caso, la velocidad con la cual se ha estado moviendo el objeto. ¿Vale? Entonces, para que tengamos muy presente, ¿no?, esta parte. Entonces, esta viene siendo la pendiente en los gráficos de posición contra el tiempo. Miremos un ejemplo de lo que les estaba comentando ahorita. Resulta de que entonces, si yo grafico, voy a tener este tipo de gráficos. Miren, de 0, estamos en este punto, hasta los 20 segundos, miren lo que aparece aquí. Este es un gráfico de posición contra el tiempo. Este gráfico no me indica que sea una montaña, ¿no?, que de 0 a 20 ha subido, no. Ni que de 20 hasta los 30 segundos pues haya ido que en línea recta, no. Sino que de 0 a 20 segundos lo que me indica es de que el objeto avanzó. Por eso miren que estuvo en una posición inicial 0 y a los 20 segundos terminó en una posición final de 400 metros. Entonces, para que tengamos muy presente aquí esta parte. ¿Qué pasó de 20 hasta los 30 segundos? En esta parte, el objeto, el elemento, se quedó quieto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque miren que desde la posición 400, en estos 10 segundos, no aumentó su posición ni tampoco la disminuyó. Pero de los 30 a los 40 segundos, miren que de los 400 metros que había avanzado, se los regresó, se revolvió hasta llegar nuevamente a la posición 0. ¿Sí? Aquí hay que tener presente que se tardó 20 segundos en avanzar los 400 metros, de 20 a 30 segundos se quedó quieto y de los 30 a los 40 segundos, o sea, en solo 10 segundos ahora lo que hizo fue regresarse. ¿Vale? Entonces vamos a colocar aquí qué fue lo que sucedió. Entonces aquí vamos a colocar que avanzó el objeto. Aquí en esta parte se detuvo. Y aquí finalmente lo que hizo fue que se regresó. Entonces, para que tengamos muy presente esta parte. Ahora, yo puedo saber con qué velocidad avanzó y con qué velocidad se regresó. ¿Qué voy a utilizar para eso? Pues nosotros sabemos que la velocidad, como se calcula de la manera posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Miren que esta fórmula es muy similar y de hecho es la misma fórmula de la pendiente. Vamos a hacer uso de ella para poder saber cuál fue la velocidad con la que se movió. ¿Vale? Entonces aquí tengo una pendiente, entonces aquí se movió con una velocidad 1. Aquí no va a calcular pendiente porque de hecho si la puedo calcular me da 0. Y acá finalmente tengo una velocidad 2. Vamos a hacer estos cálculos. Entonces la velocidad 1, ¿a qué va a ser igual? Entonces, posición final es acá en el punto donde él terminó, ¿no es cierto? Este de acá, esta es su posición final, que viene siendo ¿cuánto? 400. Entonces, simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Menos la posición inicial, que fue acá abajo donde él inició su recorrido, que es 0. Dividido entre el tiempo que tardó en realizar este recorrido, que fueron prácticamente desde los 0 segundos hasta los 20. Entonces, 20 segundos se tardó. ¿Cuánto me da esto? Me daría 400 dividido entre 20. Entonces, aquí un cerito con un cerito se me va y me queda que 40 entre 2, pues esto me da 20, ¿no es cierto? ¿20 qué? Miremos, este resultado del 400 fue de restar las posiciones y esto está en metros. Entonces serían 20 metros sobre, y este de acá abajo, este 20, salió de acá del tiempo, del eje de las X, ¿no? Entonces, miren que ya tengo las unidades. Es decir, de 0 hasta los 20 segundos el objeto avanzó 400 metros a una velocidad de
20 metros por segundo. Listo. Ahora miremos la velocidad 2. Ahora, para la velocidad 2, ¿qué tengo? Que el objeto arrancó aquí en esta posición. Miren, entonces, esta viene siendo su posición inicial y terminó acá a los 40 segundos, pero en la posición 0. Y esta viene siendo su posición final. Entonces, posición final 0 menos la posición inicial, que son los 400, dividido entre el tiempo que tardó en ir desde aquí hasta este punto, que serían de 30 a 40, serían 10 segundos. Entonces, ¿qué tengo? 0 menos 400, entonces tengo menos 400 dividido entre 10. Entonces, un 0 con un cerito de acá se me cancela y esto me da menos 40 metros por segundo. Entonces, hasta el momento que tengo que el objeto de 0 hasta los 20 segundos avanzó 400 metros con una velocidad de 20 metros por segundo. De 20 a los 30 segundos se quedó quieto, se detuvo el objeto. Y finalmente, de 30 hasta los 40 segundos, en esos 10 segundos, él se regresó los 400 metros completos que había avanzado con una velocidad de 40 metros por segundo. Ojo, aquí tenemos entonces una nota muy importante que tenemos que recalcar, ¿vale? Entonces vamos a anotarla aquí porque esta parte es importantísima que la tengamos presente. ¿Y qué dice? Pues prácticamente que en un gráfico de posición versus tiempo, miren, calcular la pendiente permite conocer la velocidad del objeto. Entonces, para que tengamos presente esta parte, ¿vale? Entonces, esta nota es importantísima porque nos va a permitir realizar, construir y verificar todos los cálculos que hagamos de aquí en adelante con relación a este tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos aquí muy presente. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos que encontré de las velocidades? Lo que voy a hacer ahora es construir un gráfico de velocidad contra el tiempo. Y para poder hacer eso, lo primero que hay que tener presente es que en el eje de las Y va a ir la velocidad. Pero hasta dónde va a ir máximo y hasta dónde mínimo. Esos datos nos los da los cálculos anteriores. Miren, 20 metros por segundo es el único dato positivo grande que tengo y menos 40 metros por segundo es el único dato negativo grande que tengo también. Entonces vamos a dibujar de manera inicial los 20 metros por segundo. Vamos a más o menos asumir la escala de que estaría por aquí los 20 y por acá abajo tendríamos los menos 40 metros por segundo. Otro punto importante que hay que tener presente aquí con la construcción del gráfico es que tenemos que copiar tal cual como está el eje de las X, es decir, el eje del tiempo. Es importante que tengamos presente que los únicos datos que voy a tomar serían 20 segundos y 40 segundos. ¿Por qué? Me falta aquí los 30, ¿no es cierto? Que también es importantísimo. Entonces, miren, tal cual como está la escala de arriba, la voy a tomar abajo. ¿Por qué? Porque de 0 hasta los 20 fue que se movió con una velocidad constante. De 20 a 30 se mantuvo quieto y de 30 a 40 pues se regresó. Por esa razón es que hay que tener presente esta parte, ¿vale? Ahora, como sabemos que el objeto se sigue moviendo, ¿cierto? En esas posiciones, entonces hay que mirar de que de los 20 segundos, de los 0 segundos, perdón, hasta los 20 segundos, él mantuvo una velocidad que fue constante. ¿Y cómo se grafica una velocidad constante? Pues simplemente vamos a graficar una línea horizontal de esta manera hasta aquí. Y de aquí, pues notamos una línea punteada hasta los 20 segundos. De esta manera indicamos de que estuvo moviéndose con una velocidad constante de 20 metros por segundo. ¿Qué pasó enseguida? De los 20 hasta los 30 segundos. Miremos el
gráfico anterior y recordemos que ahí fue donde el elemento se mantuvo en reposo, se quedó quieto. Y una velocidad cero la graficamos sobre el eje, de esta manera. Y finalmente, de los 30 a los 40 segundos, él se regresó con una velocidad de, miren acá, de menos 40. Entonces, vamos a graficar de 30 hasta los menos 40, nuevamente una velocidad constante que es una línea horizontal recta, ¿no es cierto? Y de esta forma obtenemos el gráfico de velocidad contra el tiempo. Pero, ¿qué significa este gráfico? O sea, ¿qué le podemos calcular? Pendientes no, porque son líneas horizontales y de hecho, si la calculas te van a dar 0. Pero sí puedo calcular aquí algo bien interesante y son estas áreas. Tengo aquí una área y tengo acá otra área. A ver, esta área de aquí es la área de un rectángulo que es largo por el ancho. Miren, el largo, vamos a ponerle aquí área, sería 20 por el ancho, que sería 20. Y eso me da 400. Pero 400, ¿qué serán? Miremos las unidades. Este 20 de aquí tiene unidades que serían estas de acá, que serían segundos. Miren, según el eje. Segundos. Y estos otros 20 de aquí vienen del eje de las Y, que serían 20 metros por segundo. Vamos a colocarlos acá. Metros sobre segundo. Realizamos las operaciones de las unidades donde segundos con segundos se cancelan y esto me da en metros. O sea que por tanto sabemos que esta área me está dando es una distancia. Pero ojo, acá hay un área negativa. Y recordemos que la distancia no puede ser jamás negativa. Quien puede ser negativo es el desplazamiento. Entonces, podemos aquí sacar una nueva información. Y esta nueva información lo que me dice es que, vamos a dejar aquí anotando en el gráfico, ¿vale? En un gráfico, voy a ponerle aquí la tilde, de velocidad versus tiempo, calcular el área bajo la curva, o sea, mantener este concepto, aunque no son curvas, pero lo vamos a nombrar para poder entender el concepto, ¿vale? El área bajo la curva permite conocer el desplazamiento del objeto. Y si me piden la distancia, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente sumar todas las áreas como si fueran positivas y de esa manera encontraríamos la distancia. Y si la sumamos de acuerdo a los signos que nos den, pues entonces de esa manera vamos a conocer nosotros el desplazamiento, perdón. Entonces, este material que acabé de desarrollar en esta hoja de Word, lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que lo puedan descargar si lo desean. Entonces, de esta manera, miren que abordamos los conceptos básicos de lo que es el movimiento uniforme rectilíneo, lo de velocidad, rapidez, distancia y desplazamiento, y de la misma manera analizamos el comportamiento de un objeto a través de un gráfico de posición contra el tiempo, y a partir de estos datos que calculamos de las velocidades, pudimos obtener o pudimos construir de esta manera también un nuevo gráfico de velocidad contra el tiempo. Entonces esperemos de que sea de gran provecho este material. Los invito a que se suscriban al canal para poder seguir trabajando y seguir desarrollando nuevo material. Nos vemos en la próxima entonces, chicos.